Entonces, una sucesión es una función cuyo dominio son solamente los números reales, los números naturales, perdón. Entonces, si recuerdan, las sucesiones las representábamos entre llaves. Entonces, esta sucesión es la secuencia de los números a subíndice 1, a subíndice 2, a subíndice 3 y a menos que nos indiquen otra cosa, esto continúa hasta el infinito. Entonces, esto de aquí es una sucesión. Es decir, la secuencia de estos números. Si yo tomo todos estos números y en lugar de enlistarlos nada más, así como están ahí, yo los sumo, es decir, A1 más el A2 más el A3 más el A4 y así continúo hasta el infinito, eso se convierte en una serie. Como ahora yo estoy sumando estos términos, pues puedo utilizar la notación sumatoria o la notación sigma. Entonces, esto sería la sumatoria de A subíndice K, donde K toma valores desde el 1 hasta el infinito. Entonces, si están así enlistados, es una sucesión. Si los estoy sumando, entonces es una serie. Y si recuerdan, las sucesiones las podíamos clasificar en dos tipos, convergentes y divergentes. ¿Cuándo son convergentes? Cuando son igual a 0. Cuando son igual a 0, puede ser igual a 0 o a cualquier otro número. El requisito es que al ir aumentando términos en esa sucesión, se acerquen todos a un mismo valor. Dime. Ah, no, que cuando divergen cuando esa sucesión se vuelve a infinito. Divergen cuando se van a infinito, puede ser infinito, menos infinito, o puede quedarse oscilando entre dos valores, si recuerdan. El punto es que diverge si no se acerca a un número, converge si sí lo hace. Por ejemplo, vamos a poner aquí la sucesión 1. La sucesión 1 es el primer término 1, el segundo término es 1, el tercer término es 1, el cuarto término es 1 y así continuamos. Entonces, ¿esta sucesión es convergente o divergente? Conforme vamos aumentando los términos se acercan a un valor. Solamente se queda en ese, ¿sería convergente, maestro? ¿Sí? Exactamente. Pues como siempre me va a dar 1, cuando yo voy aumentando términos, ¿a qué número se acerca? Pues a 1. Entonces puedo decir que la sucesión converge a 1. Sin embargo, si yo lo pongo como serie, va desde 1 hasta el infinito. Entonces, el primer término de la serie sería 1, el segundo sería 1, el tercero sería 1, el cuarto sería 1, y esto continúa hasta el infinito. Entonces, si vamos aumentando 1 más 1 más 1, ¿esto converge? No, porque llegaría hasta infinito. No, Diverge, ¿no? porque se va a infinito. Conforme vamos aumentando los términos en esa serie, eso va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, esto diverge. Entonces, cuando yo tengo una sucesión y esa sucesión diverge, eso significa que se va más infinito o menos infinito o se queda oscilando. Pero de cualquier forma, una sucesión divergente me origina una serie divergente. En cambio, cuando yo tengo una sucesión convergente, dependiendo del tipo de sucesión, en algunos casos me dan series divergentes, como en esta, o puede ser que en algunos me den series convergentes. ¿De qué depende? Pues del comportamiento de los términos que voy añadiendo. ¿Cómo puede ser una serie convergente si le estoy sumando más y más y más términos cada vez? Veamos un ejemplo.
El número 1/3, si yo lo expreso en notación decimal, sería 0.333333 y voy a ir añadiendo 3, una cantidad infinita de veces. Si yo represento cada uno de estos decimales como una fracción, entonces yo lo podría expresar el primer decimal, el 0.3, como un 3 décimos. El segundo decimal, que en realidad es un 0.03, lo puedo expresar como 3 centésimos. El tercer decimal, que es 0.003, lo puedo expresar como 3 milésimos. Y entonces cada uno de estos decimales lo puedo expresar como una fracción. Y como las fracciones se van haciendo cada vez más pequeñas, cuando yo sume todas esas fracciones, el resultado se va a ir acercando a 0.33333 o lo que es lo mismo, 1/3. Entonces aquí yo puedo representar estas fracciones como la sumatoria de 3 sobre 10 a la k, donde k va cambiando los valores desde el 1 hasta el infinito. Entonces, este es un ejemplo de una serie en la cual yo voy sumando más y más y más términos, pero conforme yo voy sumando términos, el resultado de toda esta suma se va acercando a un valor y ese valor es el de 1/3. Este es un ejemplo de una serie que converge. ¿Se entiende el concepto? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, una sucesión converge cuando cada uno de estos términos se va acercando a un valor. La serie converge si la suma de todos los números que estoy agregando se acerca a un valor, ya no individualmente. Todos sumados se acercan a un valor. En este caso, pues es muy sencillo apreciar que todo esto se va a ir acercando a 1/3. En la mayoría de las series no es tan fácil visualizar eso. Entonces necesitamos un criterio para determinar si convergen o divergen. Y ese criterio se basa en un nuevo concepto. Esos son las sumas parciales. Cuando nosotros tenemos una serie infinita, siempre llevan asociadas sumas parciales. En realidad es una sucesión de sumas parciales. ¿Qué son las sumas parciales? Las representamos con una S mayúscula y un subíndice. Por ejemplo, la primera suma parcial, que sería S subíndice 1, se refiere a que voy a tomar el primer término de la serie. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con la serie A subíndice K, donde K toma valores desde 1 hasta infinito, el primer término sería A1, el segundo A2 y eso continúa hasta el infinito. Entonces, la primera suma parcial sería el primer término de la serie, A1. Si nosotros tomamos como ejemplo esta serie de acá, la primera suma parcial sería el 3 décimos o lo que es lo mismo, 0.3. Si yo digo que busco la segunda suma parcial, a lo que me refiero es a la suma de los primeros dos términos. Entonces, para este ejemplo, la segunda suma parcial sería el 3 décimos más 3 centésimos, o sea, el 0.33. Entonces, cuando yo digo que necesito la enésima suma parcial, lo que estoy diciendo es los primeros n términos de la serie. O sea, la sumatoria de A subíndice K, donde K toma valores desde el 1, pero ya no es hasta el infinito, es hasta n. Entonces, estos forman una secuencia. La secuencia
de sumas parciales sería, si yo tomo la primera, 0.3. Si yo tomo la segunda, 0.33. Si yo tomo la tercera suma parcial, 0.333. Y entonces conforme voy aumentando términos, esto se debe ir acercando un número. ¿A qué número se acercan en este ejercicio? Hasta un tercio. Entonces, la definición de una serie convergente es... A ver si me cabe aquí. Decimos que una serie es convergente si al calcular el límite de la enésima suma parcial, tomando en cuenta que n debe ser un valor muy grande, si la enésima suma parcial se va acercando a un número, es decir, si el límite existe. Si la suma parcial se acerca a un número, entonces la serie es convergente, como aquí. Conforme voy aumentando términos en la suma, se va acercando a un tercio, por lo tanto esta serie es convergente y converge a un tercio. Entonces, ¿hasta aquí se entiende? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Entonces, para determinar si la serie converge o diverge, necesitamos calcular este límite. Sin embargo, el límite ahora es de una sumatoria, ya no es como en las sucesiones que era simplemente el límite de una expresión. Ahora tenemos el límite de una sumatoria que puede ser un poquito más difícil de calcular. Entonces, necesitamos diferentes técnicas de acuerdo al tipo de serie que tengamos. Por ejemplo, esta de aquí se llama serie telescópica. Ahorita vamos a ver por qué el nombre. Una serie telescópica puede estar expresada así, como una fracción o como una suma de fracciones parciales. En este caso, como nosotros no tenemos la suma de fracciones parciales, tendríamos que obtenerlas con la misma técnica que vimos en la segunda unidad, fracciones parciales. Entonces, cuando nosotros separamos esto en fracciones parciales, vamos a encontrar que es la suma de 1 entre k más 4 menos 1 entre k más 5. Y los límites de la serie serían los mismos, desde k igual a 1 hasta infinito. Comprobamos que esto es lo mismo. Entonces, si hacemos la suma de fracciones, tendríamos este por este, menos este por este, entre este por este, entonces si nosotros resolvemos tendríamos que es k menos k, se elimina, y luego tenemos más 5 menos 4, nos va a quedar 1, y abajo tendríamos k por k, k cuadrada, más 4 y más 5 me da más 9, más 9k. Y luego 4 por 5, 20. Entonces, esta suma de fracciones parciales equivale a esta expresión. Entonces, ahora sí. Para determinar si la serie converge o diverge, yo necesito calcular el límite de la enésima suma parcial cuando n tiende a infinito. Entonces, aquí voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la enésima suma parcial, que serían los primeros n términos de la sumatoria. Entonces, necesito escribir aquí los primeros n términos. Como n tiende a infinito, pues no podría escribir tantos, pero vamos al menos a escribir los primeros para entender el comportamiento de esta serie. Entonces, el primer término de la sumatoria es cuando k vale 1. Entonces, sustituimos el 1 aquí y tendríamos que 1 entre 1 más 4, 5, menos
1 entre 1 más 5, un sexto. Más el segundo término de la sumatoria es cuando k vale 2. Y si k vale 2, tengo 1 entre 2 más 4, 6. Menos 1 entre 2 más 5, 7. Más el tercer término de la sumatoria es cuando k vale 3. Y si k vale 3, tengo 1 entre 3 más 4, menos 1 entre 3 más 5, 8. Y voy a continuar sumando términos hasta llegar al enésimo, o sea, cuando k vale n. Y en ese caso tendría 1 entre n más 4, menos 1 entre n más 5. Aquí ya tengo los primeros n términos de la sumatoria. Aquí yo le puse paréntesis para diferenciar el primero del segundo del tercero, pero en realidad como no estoy multiplicando, los paréntesis no son necesarios. En realidad todos estos términos se están sumando. Cuando yo hago la suma de términos, voy a tener aquí menos un sexto más un sexto. Estos se eliminan. Y luego voy a tener menos un séptimo más un séptimo. Este se elimina con este. Y así como vamos, pues el segundo término de este se elimina con el primero del que sigue. Por lo tanto, este se va a eliminar con el que está después y este se va a eliminar con el que esté antes. Y al final, a pesar de que n tiende a infinito, solamente me quedan este y este. Por eso se llama serie telescópica, porque dos números que se encontraban a una distancia infinita ahora están juntos y entonces el límite que necesito calcular es simplemente un quinto menos 1 entre n más 5. Y como n tiende a infinito, entonces cuando yo calculo esto, el límite me daría que esta cantidad se acerca a 0. Por lo tanto, el resultado es un quinto más 0, un quinto. Como este límite sí existe, entonces yo puedo afirmar que la serie converge. ¿A qué valor converge? A un quinto. ¿Preguntas hasta aquí? Y si primero hacemos la suma o resta que está en el paréntesis, ¿eso estaría mal? ¿Cuál? Por ejemplo, ahí tenemos un ¿Esta? quinto menos un sexto, ¿sí? Si la hacemos y después hacemos así sucesivamente, ¿lo demás estaría mal? No No que sé esté si me mal, doy- pero va a ser difícil identificar qué términos se eliminan con cuál. Y de hecho esa es la idea, que no lo desarrolles, sino más bien veas cuál se va a eliminar con cuál. Bueno, en este caso es uno de los sencillitos donde este se elimina con el que sigue. Pero hay algunos en los cuales, no sé, este se puede eliminar con uno que aparece aquí y por lo tanto este se va a eliminar con uno que aparece más adelante y así se lleva. Entonces, si tú desarrollas eso, pues va a ser difícil observar esa tendencia. Entonces, para estas series telescópicas, lo ideal es que antes de que empieces a hacer operaciones, identifiques cuál se puede eliminar con cuál para reducir términos. Gracias, Miss, ya entendí. De nada. Maestra, ¿por qué eliminó el 1 sobre n más 4? Ahí fue donde me confundí. En realidad aquí yo puse puntos suspensivos, pero lo que tengo es una cantidad de términos que pues no terminaría de escribir. Pero observando la tendencia de estos primeros,
Este se elimina con el que está después, este con el que está después, este con el que está después. Por lo tanto, este se eliminaría con uno de los términos que aparecen antes. Entonces ya no están escritos, pero se sobreentiende por esta parte. Ah, ok. Gracias, maestra. Nada. Entonces, si no hay dudas, continuamos con otro ejemplo. Estas de aquí se llaman series telescópicas y tenemos otro tipo de series que se llaman series geométricas. Estas series geométricas tienen esta forma. El producto de dos constantes, una de ellas no va cambiando, siempre es la misma constante en cada término de la sumatoria, pero hay una segunda constante que está elevada a una potencia y esa potencia va cambiando conforme aumentan los términos. Aquí me equivoqué, aquí es k igual a 1. Puede estar escrita de esta forma o de esta forma. Ambas representan la misma sumatoria. El requisito es que a la hora de desarrollar los términos de esa sumatoria, la primera R tenga una potencia de 0. Por eso está escrita así. Si K empieza en 1, aquí tengo K menos 1. O puede ser que tenga R a la K, pero entonces K empieza en 0. O podría tener una sumatoria que inicia en 3, por ejemplo, pero aquí entonces debería de tener R a la K menos 3. Entonces el requisito para resolver una serie geométrica es que la R en mi primer término tenga potencia 0. ¿Por qué necesito eso? Para resolver una serie geométrica no voy a estar calculando el límite. Necesito una fórmula, pero esa fórmula se obtiene del límite y del principio de que el primer término tiene un R a la 0, por lo tanto solo aparece A. Veamos, por ejemplo, si yo obtengo la enésima suma parcial de esta serie, la enésima suma parcial son los primeros n términos, es decir, el primer término es cuando k vale 1, tengo r a la 1 menos 1, 0. Tengo a por r a la 0 y cualquier cosa elevada a la 0 es un 1. Por lo tanto, aquí solo me aparece a. El segundo término sería cuando k vale 2 y voy a tener a por r a la 2 menos 1, 1. El tercer término sería cuando k vale 3 y entonces tengo a por r a la k menos 1, 2. Y pues voy a continuar sumando términos hasta llegar al enésimo término, que es cuando k vale n. Y entonces tengo a por r a la n. Entonces tengo yo aquí una ecuación que voy a llamar ecuación 1. Voy a obtener una segunda ecuación multiplicando todo por r. Si ustedes recuerdan, nosotros podemos hacer cualquier cosa con una ecuación, multiplicarla, dividirla, sacarle raíz, sacarle potencia, cualquier cosa siempre y cuando lo hagamos en ambos lados de la ecuación. Entonces yo aquí voy a multiplicar tanto el lado izquierdo como el lado derecho por r. Entonces si yo hago eso, voy a tener r por la enésima suma parcial. Y eso es igual a, si todo esto lo multiplicamos por r, entonces cada uno de los términos debe multiplicarse por r. Y entonces en el primero tendría a por r, y en el segundo tendría a por r cuadrada, en el tercero tendría a por r cúbica, y continúo haciendo esto en cada término hasta llegar al último, en el cual voy a tener a por r a la, aquí me equivoqué, es a la n menos 1, en el último era, el enésimo término será n menos 1, y al multiplicarlo por r, los exponentes se suman y tendría n menos 1 más 1, r a la n. Entonces, con esto yo obtengo una segunda ecuación. Se derivan de la misma, pero la voy a tomar como una diferente. Para
poder hacer la resta. Voy a hacer la resta de la ecuación 1 menos la ecuación 2. Es decir, a todos estos términos le voy a restar todos estos de aquí. Y entonces ahora voy a tener este término menos este. Tendría Sn menos R por Sn y eso debe ser igual a todos estos términos menos todos estos. Entonces ahora voy a tener A menos este más este menos este más este. Y como vemos pasa algo parecido con el ejercicio anterior. Tengo menos AR más AR, pues eso se va a eliminar. Y luego tengo menos AR cuadrada más AR cuadrada, también se va a eliminar. Y todos los términos que aparezcan intermedios se me van a ir eliminando. Como los de arriba se suman y los de abajo se restan, este se elimina con este se elimina con este se va a eliminar con el que aparezca después. Y este se va a eliminar con el que aparezca antes, aquí. Y entonces al final solo me quedarían este y este. Entonces al hacer la resta de la ecuación 1 menos la ecuación 2 nos queda que es A menos A por R a la N. Para empezar a simplificar, pues factorizamos en ambos lados. Aquí factorizamos Sn y va a ser igual a 1 menos R. Y del otro lado factorizamos A y nos quedaría 1 menos R a la N. Para determinar la convergencia yo necesito la enésima suma parcial, así que la voy a despejar. Y me queda como A por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Entonces, si yo quiero saber si la serie converge o diverge, necesito determinar el límite de la enésima suma parcial cuando n tiende a infinito. O sea que voy a calcular el límite de A por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Para calcular ese límite, mi variable es n. Eso significa que cualquier cosa que no sea n se considera una constante. La A, el 1 y el R son constantes y la única variable es esto. Por lo tanto, para calcular ese límite depende de si esto se puede calcular o no. Es decir, cuando n tiende a infinito, R a la N converge o diverge. ¿Se acuerdan si R a la N converge o diverge? Diverge, ¿no? Diverge, ¿no? Diverge. ¿Un ejemplo? Dice Axel que converge. A ver, ¿son del equipo converge o diverge? Converge. Converge. Todos tienen razón. Converge y diverge, dependiendo del valor que tome R. ¿Recuerdan? Miguel también dice que converge. Todos están en lo correcto. Si el valor absoluto de R es mayor que 1, ese término diverge. Por ejemplo, un 2 a la n. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2, 4, 8, 16, 32, 64, eso diverge. En cambio, si R, el valor absoluto de R es menor a 1, por ejemplo, un medio a la 1 es 1, un medio a la 2 es un cuarto, un medio a la 3 es un octavo, y entonces tendría un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, 1 sobre 32, 1 sobre 64. Converge.
Y no solo converge a 0. Entonces, este límite existe o no dependiendo del valor que tome R. Si el valor absoluto de R es mayor que 1, entonces, si el valor absoluto de R es mayor que 1, entonces R a la N diverge. Eso significa que el límite no existe. Y si el límite no existe, entonces lo que había visto ahorita para aquí, si este límite no existe, pues entonces la serie diverge. En cambio, si resulta que el valor absoluto de R es menor que 1, entonces lo que tengo ahora es el límite cuando n tiende a infinito de a por 1 menos R a la n. Pero si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces R a la n converge a 0. Y tengo esto entre 1 menos R, que al simplificar tendría el límite cuando n tiende a infinito de a por 1, sería a entre 1 menos R, y como ya no aparece la n aquí, si n tiende a infinito, pues esto se considera constante y esto sería simplemente a entre 1 menos R. Entonces, si R es mayor que 1, la serie diverge, y si R es menor que 1, la serie converge y converge a este valor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, para resolver una serie geométrica, seguimos calculando el límite, solo que ya nos vamos a brincar estos pasos y nos vamos directo a la fórmula. Si R es mayor a 1, diverge, y si R es menor a 1, converge, y hay que calcular este valor. Un ejemplo de una serie geométrica. La serie que teníamos para representar un tercio es una serie geométrica. Solo tendríamos que reescribirla para que tenga esta forma, para que esté expresada como un producto de dos constantes. Una de ellas se mantiene igual en todos los términos y una va cambiando conforme cambia el índice de la sumatoria. Me corrijo aquí otra vez. Aquí tenemos K igual a 1. K igual a 1 hasta el infinito. Este 3 sobre 10 a la K lo podríamos expresar también como 3 por 1 sobre 10 a la K. Y como 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1, pues también lo podemos expresar como 1 sobre 10 y todo junto a la K. Ya casi está como una serie geométrica donde tenemos un A y un R, excepto por el hecho de que si nosotros lo dejamos así como está, tenemos K igual a 1, y si aquí tenemos K, el primer término de la sumatoria tendría un R a la 1, lo cual no debe cumplirse si quiero aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula salió de este desarrollo, y en este desarrollo el primer término es A. Por lo tanto, aquí no aparece R, y eso debería de cumplirse en esta serie. ¿Cómo lo voy a lograr? Separando este término.
Entonces aquí tenemos la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de 3 por. Ahora esto lo voy a expresar como un producto de 1 por 10, digo 1 sobre 10 por 1 sobre 10 a la k menos 1. Si aquí tengo 1 y acá tengo k menos 1, cuando yo realizo esta multiplicación, como es la misma base, los exponentes se suman y tendría k menos 1 más 1, k. Entonces, este producto equivale a esta expresión de aquí. Entonces, si hago eso, ahora sí, tendría la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de 3 por 1 sobre 10, lo puedo reescribir como 3 sobre 10, y acá tendría 1 sobre 10 a la k menos 1. Ahora sí, aquí tengo a y aquí tengo r a la k menos 1, y entonces de esa forma ya está expresado como una serie geométrica en donde el primer término tiene un r a la 0. Entonces ahora sí, en este ejercicio tengo que a es igual a 3 sobre 10 y r es igual a 1 sobre 10. Evaluamos ese criterio que me dice si el valor absoluto de r es menor que 1, converge. En este caso tendríamos el valor absoluto de 1 sobre 10 es menor que 1. Sí lo es, por lo tanto, la serie converge a entre 1 menos r. Simplificamos eso y tenemos 3 sobre 10 entre un entero menos un décimo, 9 sobre 10. Simplificamos, me queda 3 novenos y 3 novenos es igual a 1/3. Comprobamos que el resultado de esta serie converge a 1/3. ¿Preguntas? ¿Sería menos 1/3 que no, mis? Ah, no, ya vi por qué ya. Gracias. De nada. Maestra, a mí no me quedó muy claro cómo sacó el valor de R y el de A. R es el número que esté elevado al índice de la sumatoria. En este caso, pues tenemos estos dos términos. El que sí esté elevado al índice de la sumatoria es este. Entonces, ese es el término R. Y el que es una constante sería A. Nada más hay que identificarlos dentro de la sumatoria cuál es cuál. El que sí tiene potencia y el que sí tiene potencia y el que no tiene potencia. ¿Alguna otra duda? No, maestra. ¿No? Que no. Bueno, y pues es así como se resuelven los ejercicios de serie geométrica. Si resulta que R es mayor que 1, ya no tengo que hacer nada más. Simplemente la conclusión es la serie diverge y sería todo.